Estado Schuster, Arteaga, Guardiola, Arteaga, Stoichkov, se desmarca también Arteaga. Optó por la acción individual y Stoichkov se queja. Reclama falta el búlgaro. Vamos a ver el contragolpe. Erwin Sánchez, el boliviano. Se ha replegado bien el equipo europeo. 43 minutos de la segunda parte. Hay tiempo para más goles. Ha habido 7 hasta el momento. Hugo Sánchez. Dulanto estaba en fuera de juego. Atención a Yameli, que ha salido desde atrás. Ha salido Prunea. Dulanto estaba en fuera de juego, pero Yameli se ha incorporado bien desde atrás. Vemos la jugada en la que reclamaba falta Stoichkov. No parecía falta. Atención que sale Jorge Campos. Con él está Stoichkov. Allá está el mexicano. Se devuelve la pelota. Qué exotismo. Hay tiempo para el recreo en todo. Yameli. Está jugando el combinado americano. Ha arrancado bien. El balón largo ha arrancado bien, situado Galo. Hay peligro de gol. Espera Hugo Sánchez. Dispara Galo fuera. Ha esperado demasiado. Venía desde atrás Hugo solo. Todos desean el gol de Hugo Sánchez para ver el salto mortal. Ya estamos en periodo de prolongación. Minuto 45. Nos gustaría que durara 4 horas el partido. Nos gustaría estar contando este espectáculo durante mucho tiempo más. Juega Europa. Vamos a ver si consigue el empate el combinado que dirigen Cruyff y Arsenio. Rosineski. Stoichkov. El envío de Stoichkov siempre con peligro para Schuster. El disparo. Y Jorge Campos ha detenido la última oportunidad para la selección europea. Pita el final Fernández Marín. América 4, 3 goles de Romario y 1 de Diego Latorre. Europa 3. Pero 4 Stoichkov, goles. Arteaga y Korneyev. 4 goles que pudieron haber sido mucho más sin los aciertos de Pedrón en la primera parte. Ha ganado el claro vencedor de acuerdo con el juego de la selección americana. Esto es todo desde el Nou Camp.